Arroba. Este es el curso de Algoritmia Básica 1 y vamos a continuar con lo que es la introducción a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se utiliza mucho en la actualidad. Su objetivo principal es simular el mundo real. Vamos entonces a presentar una introducción a cómo es que funciona este paradigma. Durante el curso hemos venido trabajando una serie de algoritmos y para trabajar con algoritmos hay que definir las variables con las cuales se van a trabajar dentro del algoritmo. Para definir esas variables nosotros hemos utilizado siempre una palabra clave que llamamos variables y a continuación definimos los nombres de esas variables. Luego de definir los nombres de esas variables, especificamos cuáles son los datos que se pueden manejar en esa variable. Uno que hemos utilizado mucho durante el curso es definir variables numéricas enteras. Cuando definimos A, B y C, numérica entera significa que en esas variables solamente podremos trabajar datos numéricos enteros. Y esta lo hemos llamado tipo. O sea que las variables A, B y C son de tipo numérico entero. ¿Realmente qué es un tipo? Un tipo, ya lo hemos definido dentro del curso, se refiere a la clase de datos que se puede almacenar en una variable en algún lenguaje de programación. Eso es un tipo. Fijémonos aquí que utilizamos la palabra clase. Aquí la clase pues serán numéricos enteros. Estas variables A, B y C, por el hecho de haberlas definido de tipo numérico entero, o mejor de la clase numérica entera, significa que tienen asociadas ciertas operaciones. Esas operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. O sea que dentro de nuestro programa perfectamente podrá aparecer la instrucción A se le asigna B más C. Cuando utilizamos el operador más, internamente lo que la máquina hace es que ejecuta un programa de suma. Y ese programa de suma que se ejecuta es transparente para el desarrollador del algoritmo. Estas clases, digamos lo que son numéricas enteras, numéricas reales, pues son unas clases primitivas que las proveen los lenguajes de programación. Vamos nosotros a ocuparnos de definir unas clases más complejas, digámoslo así. Vamos a colocar como ejemplo, vamos a definir una clase que vamos a llamarla la clase vector. Dentro de nuestro curso, pues ya hemos trabajado con vectores, hemos visto que son arreglos de una dimensión. Y cuando nosotros definimos un arreglo de una dimensión, nosotros utilizamos también nuestra palabra clave variables y digamos que V es una variable que me va a representar un arreglo de una dimensión. Decimos que el tamaño de ese arreglo es de n elementos y decimos que va a ser numérico o numérica entera. O sea que nosotros definimos acá que la variable, el valor de n, le asignamos 8, entonces eso significa que vamos a trabajar un arreglo de una dimensión. Ese arreglo de una dimensión lo llamamos V y va a tener una capacidad de almacenar 8 datos. Y esos 8 datos, pues cada uno de ellos deberá ser numérico entero. El valor de n es 8. Adicionalmente, la forma como hemos venido trabajando arreglos de una dimensión es que manejamos otra variable, llamémosla m, y que esa variable m indica
el número de posiciones utilizadas en el vector. O sea, que si nosotros tenemos este ejemplo y tenemos almacenado 3, 16, 2, 8, entonces nuestra variable n vale 5. Es decir, el tamaño de este vector es 8, está representado con la variable n. Y de esas 8 posiciones estamos utilizando 5. Ese 5 está indicado por la variable que llamamos m. Con esa definición, pues nosotros hemos manipulado vectores ya de múltiples formas, hemos creado una serie de algoritmos, procedimientos, funciones, con los cuales se manipulan los arreglos de una dimensión. Vamos entonces ahora a ver cómo hacerlo cuando lo hagamos como una clase. Cuando lo hagamos como una clase, fijémonos que para manipular un vector o un arreglo necesitamos 3 variables. Esas 3 variables son las que hemos llamado v, m y n. Esos datos que son propios de cualquier vector con el que se vaya a trabajar es lo que va a conformar la clase vector. Toda clase está conformada por una serie de datos y una serie de operaciones que se pueden realizar con objetos de esa clase. Entonces, en la clase vector vamos a definir como privado únicamente el vector v y el tamaño n. Veamos una cosa muy importante en este punto. En los lenguajes de programación actuales, como decir C número, como decir Java, cuando se definen arreglos de una dimensión, tienen la particularidad de que si usted define el vector de n elementos, los subíndices, las posiciones que se van a utilizar, se manejan desde la posición 0 hasta la posición n-1. O sea, que en C y en Java, si nosotros definimos un vector de 8 elementos, entonces él automáticamente genera el arreglo de una dimensión que va a tener pues la capacidad de almacenar 8 datos. La diferencia está en que los subíndices se manejan desde 0 hasta n-1. Y eso pues en algunas situaciones digamos que genera algunas complicaciones a la hora de elaborar algoritmos. Más aún en nuestro caso, que durante el curso hemos trabajado siempre los arreglos de una dimensión desde la posición 1 hasta la posición n. Entonces, para no entrar, digamos, en dificultades adicionales que esto puede presentar, cuando nosotros definamos la clase vector, vamos a crear el arreglo, lo vamos a crear de n más 1 elementos. O sea, el arreglo v se creará con capacidad n más 1. Eso significa que los subíndices variarán, entonces las posiciones serán desde 0 hasta n. La posición 0 del vector le vamos a dar una utilización específica. Esa utilización que le vamos a dar es la correspondiente a la variable m que utilizamos anteriormente. O sea, en la posición 0 del arreglo v vamos a trabajar
el número de posiciones que se ocupan en el vector. Y para manipular los datos del vector, entonces lo haremos desde la posición 1 hasta la posición n, puesto que el arreglo lo hemos definido con n más 1 elementos. Estos datos, que son propios de los objetos de esa clase, en el contexto de lo que es la programación orientada a objetos, recibe el nombre de atributos. O sea, los atributos correspondientes a objetos de la clase vector son el arreglo v y el tamaño del arreglo, que es n. Después de que hemos definido cuáles son los atributos que van a corresponder a los objetos de una clase, pasamos a definir las operaciones. Las operaciones en general son públicas, o sea, aquí vamos a tener operaciones que se pueden efectuar con objetos de la clase que se está definiendo. En general, todas estas operaciones son públicas. Obviamente uno también puede definir operaciones que sean privadas, pero por lo general lo que se necesita es que el usuario haga uso de cada una de esas operaciones. Esas operaciones, los algoritmos correspondientes a cada operación, reciben en el contexto de la programación orientada a objeto, reciben el nombre de métodos. O sea que para definir una clase se requiere definir los atributos, que los atributos en general se definen privados. Y se definen las operaciones que se pueden efectuar con objetos de esa clase. Esas operaciones por lo general son todas públicas y reciben el nombre de métodos. Realmente los métodos pues son subprogramas, tal cual como los hemos venido trabajando. Lo que pasa es que están asociados a los objetos de esa clase. Cuando aquí definimos que los atributos de una clase son privados, entonces estamos, digamos que, aplicando o teniendo en cuenta una de las características principales que deben tener la programación orientada a objetos. Esa característica es lo que se conoce como encapsulamiento. Encapsulamiento se refiere a los atributos privados definidos para una clase. Y eso de que sean privados significa que externamente no se puede acceder a ellos de una forma directa, sino que para poder acceder a esos datos habrá que utilizar métodos. Eso es lo que significa el encapsulamiento: definir atributos privados y que el acceso a esos atributos se haga siempre a través de métodos. Entonces, con base en eso que tenemos o que hemos presentado hasta aquí, vamos a definir nuestra clase vector. Vamos a definirla, digamos, con las operaciones básicas. Inicialmente uno, pues, más o menos conoce cuáles son las operaciones que se deben efectuar con los objetos de una clase. Inicialmente usted define esas operaciones especificando bien qué es lo que va a hacer cada una de esas operaciones, y cuando en el desarrollo de alguna aplicación usted requiera, digamos, que el objeto ejecute alguna otra operación, pues basta con agregar ese nuevo método a la clase que se definió. Veamos entonces cómo vamos a definir nuestra clase vector. Aquí vamos a colocar
un título, nuestra clase la estamos llamando vector, definimos unos atributos privados, de privado ya hemos dicho que vamos a definir una variable m y un vector, y vamos a decir que son de tipo numérico entero. Y vamos a definir los métodos. Los métodos ya hemos visto que por lo general son públicos. Cuando se define una clase, lo primero que hay que definir siempre es el constructor. Un constructor lo que hace es que crea una instancia de esa clase. Es decir, crea un objeto que pertenece a esa clase. Un objeto en realidad es una instancia de una clase. Vamos a colocar por aquí en un ladito la definición de lo que es realmente un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Un objeto siempre hay que crearlo. Para poder trabajar con un objeto siempre habrá que crearlo. Entonces se crea con el constructor. El constructor es un algoritmo que generalmente, mejor dicho, siempre tiene el nombre de la clase. Nuestra clase la hemos llamado vector, vamos a definir el constructor también se llama vector, y el constructor tiene un parámetro. Y ese parámetro llamémoslo NE. Este es el constructor. ¿Qué es lo que hace el constructor? Crea un nuevo objeto perteneciente a la clase. Vamos a presentar un pequeñito ejemplo de cómo se utiliza el constructor. Que nosotros definimos unas variables. Esas variables las llamamos A, B y C. Y vamos a decir que esas variables pertenecen a la clase vector. Entonces, en el desarrollo de nuestro algoritmo, cuando nosotros queramos construir un objeto de la clase vector, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decirle a, le asigna nuevo vector y digamos que sea de 8 elementos. Cuando ejecutemos esta instrucción, el resultado de ejecutar esta instrucción es que se crea un objeto de la clase vector. Ese objeto de la clase vector se llama A. Ese objeto de la clase vector, el atributo privado n valdrá 8, que fue lo que enviamos como parámetro. Y se construye un arreglo de una dimensión que va a tener subíndices desde 0 hasta 8. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la posición 0, vamos a tener un 0, indicando que de las 8 posiciones no se está utilizando ninguna. Y digamos que para nuestro ejemplo, que solamente estamos definiendo datos numéricos enteros, pues todas las posiciones del vector también las inicializamos en 0. Esto que tenemos acá es el resultado de ejecutar esta instrucción. A A le asigna un nuevo vector con un tamaño de 8.
Cuando escribamos la instrucción, a B le asigna nuevo vector, digamos de 5, entonces el resultado de ejecutar esa instrucción es que tenemos un objeto de la clase vector que estamos llamando B. Ese objeto de la clase vector pues tendrá su atributo privado n, que vale 5, y se crea el arreglo de una dimensión, el cual tendrá los subíndices desde 0 hasta 5. Y todas las posiciones del arreglo se inicializan en 0. Y cuando escribamos la instrucción, a C le asigna nuevo vector, digamos de 10, entonces el resultado de ejecutar esta instrucción es que se crea un objeto de la clase vector que se conoce como C, tendrá un valor de n que es 10, y se tendrá un arreglo de una dimensión que tendrá una capacidad de 10 elementos. Y todas las posiciones se inicializan en 0. Es importante entonces entender en este punto qué es lo que hace el constructor. Se definen las variables de la clase vector. Para poder manipular con alguno de esos objetos, entonces se crea la instancia de la clase. Mientras no cree la instancia de la clase, pues no podrá manipular con ese objeto. Y el constructor lo que hace, el resultado de ejecutarlo, es crear eso que tenemos ahí. O sea, le lleva datos a los atributos y los inicializa de alguna manera. Ese es lo primero que definimos público. Luego pasamos a definir las operaciones que se podrán efectuar con objetos de la clase vector. Esas operaciones, digamos que nos interesará conocer si el vector, si el objeto está vacío o no. O sea, este método que estamos definiendo es vacío, retorna verdadero, si el vector está vacío, falso de lo contrario. ¿Qué más nos interesará poder efectuar con objetos de la clase vector? Nos interesará conocer también si el vector está lleno o no. Entonces definimos un método, llamámoslo es lleno. El método es lleno, pues retorna verdadero si el vector está lleno. Falso de lo contrario. ¿Qué más nos interesa? Nos interesará conocer cuál es el tamaño del vector que se está definiendo. Entonces, para ello, definimos otro método llamémoslo tamaño, no llamémoslo más bien
retorne capacidad. Entonces, este método que estamos llamando retorne capacidad, retorna el valor de n. Es decir, con este método estamos accediendo el atributo privado que estamos llamando n. Nos interesará saber cuántas posiciones del vector están siendo ocupadas. Entonces definimos otro método, llamémoslo retorne número de elementos. Esto retorna el número de posiciones utilizadas. Si nosotros consideramos este primer ejemplo que tenemos acá y digamos que hemos almacenado cierta cantidad de datos en el vector, entonces cuando ejecutemos el método retorno el número de elementos, lo que se obtiene es 5. O sea, vamos a acceder, vamos a conocer el dato que está almacenado en la posición 0 del arreglo V. Si nosotros hacemos uso del método retorne capacidad, entonces el valor que obtendremos será 8. O sea que si nosotros por aquí tenemos un ejemplito, digamos que tenemos la instrucción AB, asígnele A punto es vacío, entonces B quedará en falso. Si nosotros decimos AB, asígnele A punto es lleno, entonces B quedará en verdadero. Si nosotros decimos a NE, asígnele A punto retorne capacidad, entonces NE será igual a 8. Si decimos que a M, asígnele A punto retorne número de elementos, entonces M será igual a 5. Ahí hemos definido estos 4 métodos y vemos cuál es el resultado de ejecutar cada uno de esos métodos para este objeto A que tenemos definido aquí y mostrado como ejemplo. Fijémonos que la forma de invocar cada uno de los métodos siempre será el nombre del objeto, punto, y el método que se desea utilizar. Digamos que nos interesará definir un método, llamémoslo muestra datos, entonces lo que hace es que escribe los datos almacenados en el vector. O sea que si nosotros ejecutamos aquí la instrucción A punto muestra datos, entonces el resultado será que escribe
62754. Eso es lo que hace el método que estamos llamando muestra datos. ¿Qué nos interesará también? Nos interesará, digamos, llevar más datos al vector. O sea, definimos un método void agregar, de aquí mandamos un dato, llamémoslo D. Entonces lo que hace este método que estamos llamando agregar, simplemente será agregar un dato allá en ese objeto que se está trabajando. Si nosotros decimos aquí, por ejemplo, que a la variable B asígnele 8 y ejecutamos el método agregar, o sea, el objeto A invoca el método agregar y le estamos enviando como parámetro B, el valor almacenado en B es 8, entonces el resultado de ejecutar este método será que en la posición 6 se almacena un 8 y en la posición 0 pues ya quedará valiendo 6. O sea, de las 8 posiciones que hay en el vector, pues ya se están utilizando 6 y hemos ejecutado agregar. Digamos que definamos otro método, llamémoslo asigna dato le especificamos cuál es el dato que hay que asignar y especificamos en cuál posición hay que asignar ese dato. O sea, digamos aquí numérica entera y digamos una variable i. ¿Qué es lo que hace nuestro método asigna dato? Simplemente el dato enviado como parámetro se almacena en la posición i del vector. O sea que si nosotros decimos aquí que el objeto A invoca el método asigna dato y le enviamos D,3, el valor de D es 8, estamos diciendo que lo almacene en la posición 3, el resultado de ejecutar esa instrucción es que en la posición 3 ya va a quedar un 8. Fijémonos que el método asigna dato simplemente lo que hace es alterar el contenido de una posición en el arreglo V. No modifica para nada el número de elementos, simplemente lo que estamos haciendo es cambiando el dato que está en esa posición. Digamos que nos interesará también conocer cuál es el dato almacenado en una posición. O sea, llamemos ese método retorne dato en, y vamos a decir que tiene como parámetro un dato numérico entero, llamémoslo y también. Entonces si nosotros escribimos la instrucción, digamos a D asígnele a punto retorne dato en 2. Entonces el dato que está almacenado en la posición 2 de ese vector es un 2, o sea que nuestra variable B quedará valiendo 2. ¿Qué más nos interesa efectuar en un vector?
Recordemos que una operación que utilizábamos mucho era intercambiar datos. Entonces definimos un método, llamémoslo intercambiar. Este método que llamamos intercambiar, pues va a tener como parámetros dos números enteros, se refieren a posiciones, llamémoslo I, numérica entero J. Entonces, si nosotros escribimos la instrucción A punto intercambiar 3,5, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar el dato que está en la posición 3 con el dato que está en la posición 5. O sea, aquí quedará un 8 y aquí quedará un 4. Eso es lo que hace nuestro método de intercambiar. Vamos a definir otro método, llamémoslo insertar. Va a tener como parámetro el dato que se desea insertar y otro parámetro que me dice en cuál posición hay que insertar ese dato. O sea que si nosotros decimos acá A punto insertar B, digamos en la posición 4, fijémonos que el contenido de B en este momento ya es 2, entonces en la posición 4 del vector, esta es la posición 4, hay que insertar un 2. ¿Qué implicación tiene ese proceso de inserción? El proceso de inserción tiene la implicación de que los datos que hay hacia la derecha hay que desplazarlos una posición y en ese sitio se almacena el 2. O sea que nuestro vector ya tiene un elemento más, o sea que en la posición 0 ya tendremos un 7. ¿Ok? Vamos a definir otro método, llamémoslo ordena ascendentemente. Recordemos que una de las operaciones que habíamos ejecutado con vectores era manejar los datos ordenados. Ya hemos visto los beneficios que se tienen de manejar los datos ordenados. O sea que si nosotros tenemos la instrucción A punto ordena ascendentemente, entonces, ¿cómo quedará nuestro vector? Aquí tenemos 2, 2, 4, 6, 5, 8, 8. Dos, 2, 4, 5, 6, 8, 8. Esa es la forma como quedarían los datos cuando se ejecute el proceso de ordenar ascendentemente. El objeto A invoca el método ordenar ascendentemente, los datos que están en desorden pues ya quedaron de esa manera. Cuando tenemos los datos ordenados ascendentemente, pues también estamos interesados en el proceso de inserción. Fijémonos que acá, el proceso de inserción, le estamos diciendo, inserte el dato D en determinada posición. Y cuando lo ejecutamos, los datos no estaban ordenados, simplemente se insertó un dato en esa posición y hubo que correr los que estaban a la derecha una posición hacia la derecha. Cuando los datos se están manejando en forma ordenada, para poder realizar el proceso de inserción, pues habrá que determinar en cuál posición hay que insertar el dato, con el fin de que los datos permanezcan en forma ordenada. O sea que vamos a definir otro método, también va a retornar un dato numérico entero,
Y el método, vamos a llamarlo, busca dónde insertar. Y va a tener como parámetro un dato numérico. Ese dato numérico, llamémoslo D. Entonces, si nosotros decimos acá, ahí, asígnele a punto, busca dónde insertar el 3, entonces, si nosotros queremos insertar el número 3 en este vector que tenemos y queremos que los datos permanezcan ordenados ascendentemente, fijémonos que el 3 debe quedar en esta posición. O sea, el 3 debe quedar en la posición 3. O sea, que cuando ejecutemos este método, la variable i quedará valiendo 3. Y después de que hemos identificado de que la variable i queda valiendo 3, entonces podemos decir nuevamente a punto insertar, vamos a decirle que inserte el 3 en la posición 3 del vector. Recordemos que insertar es un dato y la posición, o sea que aquí el proceso para insertar y en la posición 0 quedará un 8. Si en este momento nosotros escribimos la instrucción AB, asígnele a punto el lleno, entonces B quedará valiendo verdadero. Bueno, no sé qué dirán, aquí cometí un error ahorita. Cuando coloqué este ejemplo, el vector lo teníamos de esta forma: 6, 2, 7, 5, 4. Aquí teníamos un 5. Cuando el vector estaba de esta manera, y aquí ejecutamos la instrucción AB, asígnele a punto el lleno, este B no es verdadero, sino falso, puesto que el vector no está lleno. ¿Ok? Ya aquí, en este punto, cuando hemos efectuado todos estos procesos sobre el vector, que ya vimos que los datos en el vector quedarían era 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. En esta ocasión ya sí el vector está lleno. Realmente la función es lleno, retorna verdadero cuando el contenido de la posición 0 sea igual a n. Fijémonos acá que nosotros hemos definido un método que llamamos insertar, y que ese método que llamamos insertar tiene dos parámetros: el dato que se desea insertar y la posición en la cual hay que insertar ese dato. O sea que cuando los datos en el vector se encuentren ordenados en forma ascendente, el proceso a seguir es: primero se busca dónde insertar y luego hacemos uso del método insertar. Sin embargo, podemos definir también otro método que llamamos también insertar, y solamente enviamos el dato. Fijémonos entonces, tenemos dos métodos que tienen exactamente el mismo nombre. La diferencia está en que este primer método tiene dos parámetros y este segundo método tiene solo un parámetro. El hecho de que haya dos métodos con el mismo nombre es lo que se conoce como polimorfismo. O sea, polimorfismo
es una característica que tiene la programación orientada a objetos que permite definir dos o más métodos con el mismo nombre. Y la diferencia, digamos, principal entre esos dos métodos pues será el número de parámetros o el tipo de parámetros. Dependiendo del número de parámetros, cuando se esté en ejecución, pues entonces la máquina sabrá cuál de los dos métodos utilizar. Realmente este método que estamos llamando acá insertar también se utiliza cuando los datos en el vector se encuentren ordenados. Este método insertar con un solo parámetro, él automáticamente va a buscar dónde insertar y procede a insertarlo en el sitio que le corresponde. Digamos que nos interesará también determinar en qué posición se halla un dato. O sea, vamos a llamar ese método buscar dato y le enviamos como parámetro un dato. ¿Qué es lo que hace este método? Este método busca el dato D en el vector. Si lo encuentra, retorna la posición en la cual lo encontró. De lo contrario, retorna B sub 0 más 1. O sea, si nosotros, para el ejemplo que tenemos acá, decimos a J, asígnele a punto, buscar dato, digamos el 4, entonces vamos a buscar el 4 en este arreglo. El 4 se encuentra en la posición 4, entonces el valor de J quedará en 4. Eso es lo que hace nuestro método buscar dato. Y definamos un último método, llamémoslo borrar dato en numérica entera, digamos aquí una variable i. O sea, lo que hace este método es eliminar el dato que se halla en la posición i del vector. O sea, este método elimina el dato que está en la posición i. Del vector. O sea que nosotros decimos aquí a punto borrar dato en 4. Entonces el resultado de ejecutar esta instrucción será que se elimina el dato que se halla en la posición 4. Y el hecho de eliminar ese dato implica que todos los datos que se encuentran a la derecha hay que desplazarlos una posición hacia la izquierda. O sea, al borrar ese elemento, el vector quedará de esta forma. Y en la posición 0 se le resta 1.
Eso es lo que hace nuestro método borrar dato en. Entonces, vamos a colocar acá fin clase. Aquí lo que hemos hecho es definir un prototipo de la clase vector. Simplemente hemos definido cuáles son los atributos de esa clase, hemos definido el constructor, hemos explicado qué es lo que hace el constructor y hemos definido una serie de operaciones que se pueden ejecutar con objetos de la clase vector. Y aquí, en este punto, lo que más nos interesa es conocer qué es lo que hace cada una de las clases, de los métodos. Si nosotros tenemos claro qué es lo que hace cada uno de los métodos, entonces los podremos utilizar. En este punto, a nosotros no debemos preocuparnos de cómo es que funciona cada uno de esos métodos. No, lo que nos interesa es qué hace. Sabiendo qué hacen, simplemente los utilizamos. Esa es una de las grandes ventajas que se tiene con trabajar la programación orientada a objetos. En el próximo módulo nos vamos a ocupar de cómo es que funciona cada uno de estos métodos que hemos definido. Muchas gracias.